¿Y para qué sirve lo que estamos haciendo? Bueno, aquí está, para articular las respuestas, para determinar las responsabilidades, para establecer dirección, coordinación y coherencia de medidas, y sobre todo, ni más ni menos para lo que estamos haciendo hoy día en la radio, para que cada vez más los sectores de la sociedad, los sectores de los grupos dirigentes, se abran a entender y conocer precisamente estos temas, que son temas que van a ser particularmente importantes para el futuro. Y no está de más hablar de este rol de disuasión. Cuando un país dice, como lo hacen los países más desarrollados, miren, estos son los intereses que a mí me interesa cautelar. Estos son los valores que yo quiero proteger, puertas adentro y puertas afuera. Estos son los recursos que yo quiero utilizar para tal cosa. Lo que está haciendo es de alguna manera dibujarse a sí mismo en el mundo, dibujar su proyecto político nacional, hacerlo explícito. Y eso, entre otras cosas, tiene un efecto interno y tiene un efecto externo. Internamente, los países ordenan en términos de cumplir determinadas tareas. Y externamente, los países aprecian cuáles son los valores, los medios y los recursos que están los países dispuestos a hacer para cumplir con esas tareas. Dale. Bueno, una de las cosas que quiero mencionar, dale la siguiente, es que, como me han ido explicando, hacia adelante las tareas de seguridad van a tener hacia afuera la necesidad de cooperar internacionalmente. El volumen, la magnitud, la intensidad de estas amenazas hace una sola cosa. Ningún país puede resolver estos problemas por sí solo. Los países tienen que cooperar, los países tienen que ser capaces de juntarse para hacer estos esfuerzos. Y hacia adentro, lo que se necesita es lo que se llama un enfoque interagencial. Por ejemplo, hoy día en Chile no tenemos un organismo, como existen en otros países, por ejemplo, donde hay encargados nacionales de seguridad, no tenemos una estructura estatal lo suficientemente fuerte que coordine todos estos esfuerzos. Los ministerios actúan, por así decirlo, desde siempre, en forma desarticulada, pero no hay una visión global, conjunta, unificadora de este tema. Dentro de lo que es una de las tareas fundamentales de cooperación internacional están precisamente las operaciones de paz. Y yo siempre menciono esto porque poca gente sabe que nosotros tenemos una gran tradición como país en operaciones de paz. Hemos estado en todos los países que están acá, estamos, fíjense una cosa, en el Medio Oriente desde el año 1958, básicamente con tareas de observación, en India, en Pakistán, estuvimos en Timor Oriental, en Camboya, en Irak, estamos todavía en Bosnia, estuvimos en El Salvador y hemos hecho un gigantesco esfuerzo en Haití. Voy a ir a esto en un segundo más. Hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué Chile tiene que efectuar, o explicar por qué Chile tiene que mantener o tiene que efectuar estos esfuerzos en términos de cooperación internacional? Bueno, precisamente por lo que vamos a ver en un segundo más, pero ese panorama no deja de ser importante. Dale la siguiente. Fíjense lo que nosotros hemos hecho en esta materia. Hay dos cosas de las cuales los chilenos deberían sentirse particularmente orgullosos. Primero, esta fuerza Cruz del Sur, que es la primera fuerza binacional, conjunta y combinada que se pone a disposición de Naciones Unidas precisamente para participar en esta operación. ¿Cuál es la gracia que tiene este esfuerzo que culminó el año pasado, pero que se venía desarrollando, se venía empujando hace 6 o 7 años? Que este es un esfuerzo de Chile y Argentina. Hace 30 años, por las razones que son todos conocidos, Chile y Argentina estuvieron a puertas de una situación de conflicto. De una situación de conflicto armado. 30 años después, dos países son capaces de integrarse, juntar esfuerzos y realizar una tarea común en términos precisamente de la paz y de la seguridad del mundo. Esta Fuerza Cruz del Sur es la primera fuerza que tiene esta característica, que se pone a disposición de Naciones Unidas, y a contar del 1 de enero de este año estamos, como quien dice, a disposición de lo que la comunidad internacional quiera demandar de nosotros precisamente para realizar este esfuerzo en esta línea. Y también quiero mostrar Haití. Lo que ha hecho Chile en Haití es simplemente extraordinario. En el año 2004, Haití virtualmente estaba en una situación
de conflicto social, armado, violento, que podría haber conducido a un verdadero genocidio, a un verdadero desastre. Cuando Naciones Unidas encargó que se efectuara la primera tarea de, por así decirlo, de imposición y preservación de la paz, uno de los primeros países, junto con Estados Unidos, con Francia, con Brasil, que se desplegaran en Haití fuimos nosotros. Y desde el año 2004 hemos estado presentes en Haití. Fundamentalmente estamos acá arriba, en una zona, ahí hay tenemos fuerzas de la infantería de marina y tenemos fuerzas del ejército, y la Fuerza Aérea opera todos los sistemas de helicópteros que existen en la MINUSTAH. La MINUSTAH es la Organización de Naciones Unidas para la paz y la preservación, o sea, la paz, la imposición de la seguridad, y también hacia adelante se están pensando en tareas de reconstrucción en Haití. Estamos desde el año 2004. 3 de nuestros generales han sido Deputy Force Commanders, es decir, han sido los segundos que han estado a cargo del aparato militar que tenemos ahí. Hemos tenido en promedio aproximadamente siempre entre 500 y 600 personas durante todos estos años. Pero no solamente hemos hecho eso. 2 ex cancilleres de Chile, Juan Gabriel Valdés y Mariano Fernández, han sido ni más ni menos que los representantes especiales de Naciones Unidas en Haití. No pretendemos quedarnos para siempre en Haití. De hecho, nosotros mismos estamos hoy día planteando que habiendo iniciado la presencia en el año 2004, estando ya en el año 2012, hay que poner un horizonte de tiempo. Y lo que Chile ha planteado es lo siguiente, es que habiéndose cumplido ya una etapa de, llamémosla, establecimiento de la paz y de la seguridad, que sin esta fuerza internacional jamás se habría logrado, tenemos que dar un paso siguiente. Y el paso siguiente es cambiar el énfasis de la cooperación, desde las tareas de seguridad a las tareas de reconstrucción. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Un país que tiene un 70% de personas bajo la línea de la pobreza, que tiene sus recursos naturales completamente devastados. Es un país que necesita generar un aparato productivo nuevo. En consecuencia, nuestro mensaje es que lo que tenemos que hacer es cambiar, o sea, no cambiar, en definitiva, modelar el esfuerzo de manera distinta. Ya hemos hecho un esfuerzo fundamental para tener paz y seguridad. Ahora el esfuerzo de la comunidad internacional tiene que ser para generar instancias productivas que le permitan a Haití desarrollarse, salir adelante, empezar a generar un aparato productivo que hoy día no existe, empezar a disminuir la pobreza y, en definitiva, ganar de vuelta su propia autonomía como país. Tarea así. ¿Por qué tenemos entonces que participar en operaciones de paz? Por las todas de vida. Por estas, pienso yo, buenas razones. Porque refleja el compromiso que como sociedad tenemos con valores que son propios de nuestra identidad. Nosotros somos un país que apoya la democracia, respeta los derechos humanos y en la medida de sus posibilidades se despliega donde es necesario, en la medida de su fuerza, para que estos valores sean fuertes. Segundo, lo que explicaba hace un rato, nosotros no podemos pretender ser un país que exporta a 190 lugares distintos. Estos últimos años, entre paréntesis, hemos aumentado el volumen, la cantidad de nuestras exportaciones. Estamos exportando más, estamos exportando mejor, estamos exportando con mayor valor y estamos, cosa importante, exportando con más empresas. Los últimos 2 años, el número de empresas chilenas que están exportando ha crecido enormemente. Entonces, como ustedes comprenderán, un país no puede decir, miren, yo voy a aprovechar todos los beneficios que tiene la globalización y todos los beneficios que tiene ser parte de esta comunidad internacional y no voy a asumir ninguna responsabilidad en los temas de seguridad, que son precisamente los que hacen posible que el país pueda desarrollarse de esa manera. Tercero, porque lo que hacemos afuera, particularmente en operaciones de paz, es muy importante para la política exterior de Chile y es una fuente de reconocimiento y prestigio global. Nosotros somos un país, desde el punto de vista de su tamaño, del porte de su economía, de su población, relativamente pequeño. Pero por lo mismo, porque somos un país pequeño, pero que estamos tan, por así decirlo, interconectados, interdependientes con el mundo, todo lo que significa ganar prestigio, tener un reconocimiento adecuado por lo que hacemos adentro
y por lo que hacemos afuera es extraordinariamente valiosa. Es un capital que hay que preservar. Y por último, porque lo que hemos hecho en estas operaciones de paz permiten grados muy importantes, debería faltar una última lámina y no, permiten un grado de avistamiento muy significativo de nuestras Fuerzas Armadas. Por ejemplo, cuando se produjo el terremoto del 27 de febrero y se declaró el estado de emergencia en la 8ª región, las tareas que se efectuaron de preservación del orden se efectuaron de verdad con una eficiencia notable. Una situación que, acuérdense, los saqueos que teníamos, uno veía la televisión y decía, esto puede verdaderamente desatarse en cualquier momento. La actuación que tuvieron las Fuerzas Armadas fue particularmente eficiente. Bueno, mucha de la gente que actuó ahí fue gente que tenía experiencia previa precisamente en estas operaciones. Y por último, y esto es particularmente claro en Haití, estas tareas que se están efectuando son un punto de encuentro enorme para las Fuerzas Armadas y también para civiles y militares. En Haití no solamente está el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Hay una enorme cantidad de organizaciones de la sociedad civil que han efectuado tremendos aportes en un país que obviamente está en una situación donde necesita para salir adelante de la ayuda internacional. Como ven, hemos pasado a la velocidad del rayo, así muy rápidamente, porque ese era básicamente el objetivo que yo tenía, para mostrar que también en el ámbito de la seguridad y la defensa, durante el actual gobierno, sí vamos a hacer una transformación importante. Antes que termine el actual gobierno, vamos a tener una institucionalidad de defensa mucho mejor de la que teníamos antes. Vamos a tener una definición estratégica mucho más nítida, mucho más clarita de la que teníamos antes. Vamos a tener respuestas, vamos a tener estructuras institucionales para poder afrontar estas circunstancias, por así decirlo, ambientales que tienen que ver y que permiten el desarrollo, y en consecuencia también vamos a haber contribuido a una transformación muy significativa. Yo menciono las operaciones de paz porque creo que tiene que ser un sello de Chile hacia adelante. Lo que hemos hecho hasta ahora en esta materia es de una enorme significación. Es una fuente de prestigio, pero no solamente es eso, es también una expresión práctica de cómo un país puede vivir sus valores puertas adentro y puertas afuera. Quiero terminar, darle a la siguiente, con dos cosas que de alguna manera tienen que ver con lo que estamos conversando.